¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Me presento, soy el doctor Jorge Carreño y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar, Herramientas para el manejo emocional durante la pandemia. Sisnova, tu seguro en salud, como parte de su misión y enfoque en la prevención, creó este programa llamado Prevención y Salud, el cual consta de brindar información de valor sobre enfermedades o padecimientos de mayor frecuencia y preocupación en México. El día de hoy tenemos como invitada especial a la licenciada en psicología, Erika Patricia de Urquijo Pérez, especialista en niños y adultos con estudios en prácticas de atención plena. En este webinar estaremos tocando temas como analfabetismo emocional, emociones frecuentes, emociones evadidas, qué hacer con las emociones, qué estás haciendo para cuidar de ti, qué necesitas realmente, entre otros muchos temas. Les recuerdo que si tienen alguna duda, los invitamos a escribirlas en el chat y las responderemos al final de la sesión. Es muy importante escribirlas en el momento en el que surge la duda para no esperarnos hasta el final de la sesión. Kika, bienvenida y un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí poder hablar de este tema y bueno, más en un momento tan relevante en la historia, pues en general de la humanidad. Y bueno, efectivamente hoy vamos a estar compartiendo un poquito con respecto al tema de herramientas emocionales en tiempo de pandemia, en donde podamos ir descubriendo, pues, qué es aquello que podemos hacer. Disculpen, déjenme nada más compartir mi pantalla completa para que puedan irme acompañando en la presentación. Listo. ¿Qué es lo que qué podría ayudarnos en estos momentos tan, pues, tan peculiares? Y para poder adentrarnos en el tema, me gustaría empezar por señalar en dónde es que muchos de nosotros nos encontramos, porque para ver hacia dónde queremos caminar es importante que ubiquemos en dónde nos encontramos. Y emocionalmente existe de manera muy generalizada algo que llamamos un analfabetismo emocional. ¿Qué significa este analfabetismo emocional? Significa que en general padecemos de una incapacidad, como dice aquí, para detectar, comprender y expresar nuestras emociones. Y si observamos esta pequeñita frase, engloba muchas cosas radicalmente importantes para este espacio de la prevención. Algo que siempre me gusta a mí compartir es que si hay algo que comparto con Sisnova es el tema de la prevención. Me parece que no podemos hablar de salud si no hablamos de prevención. Y podernos anticipar, poder prevenir, poder generar un ambiente nutricio a nivel emocional, empieza con poder detectar. A veces las señales que nos va mandando nuestro cuerpo, nuestra emoción, pues no son miradas por nosotros, no son recibidas por nosotros, no las atendemos. Y al evitar, porque a veces lo estamos haciendo inconscientemente por miedo a detectar una emoción a lo mejor incómoda, al evitar esta detección, nos estamos perdiendo de un paso importantísimo para poder acompañarnos y ayudarnos de la mejor manera posible en aquello que sea que estemos tramitando emocionalmente en el momento. Entonces, bueno, tenemos a veces muchos temas en la detección. También en la comprensión de qué es lo que nos está sucediendo. Es increíble la cantidad de veces que yo escucho en el consultorio la respuesta no sé a la pregunta de qué crees que te está pasando o qué será lo que está sucediendo. Y este no sé justo viene de un desconocimiento personal y de una imposibilidad de comprender estas emociones, porque simplemente porque es un campo que no exploramos comúnmente. Por eso estamos hablando de este analfabetismo emocional,
porque no es un espacio en el que social o culturalmente estemos acostumbrados a caminar, acostumbrados a navegar. Desde pequeñitos no recibimos una información suficiente para poder saber de nuestras emociones, conocer de ellas. Y por supuesto está esta otra parte de la expresión de las mismas. Cuando no tenemos una expresión consciente, cuando no tenemos una expresión libre, cuando no tenemos una expresión saludable, pues suceden un sinnúmero de circunstancias, como desde a lo mejor algo drástico como empezar a padecer ataques de pánico, de ansiedad, hasta cuestiones de salud incluso, como todas estas pues cuestiones digestivas, estomacales, colitis, etcétera, que tienen mucho que ver con el tema del estrés, y el estrés tiene mucho que ver con el tema de la emoción. Entonces, qué importante es que ya desde ahorita ustedes empiecen a preguntarse internamente conforme vamos viendo, y me gustaría hacer esta invitación de que traten ustedes de hacer esto interactivo. Conforme vamos viendo temas, tratar de voltear ese tema hacia mi persona y empezar a revisar y aprovechar este momento y esta hora para revisar internamente, bueno, ¿qué opino yo? ¿Qué pienso yo de cómo estoy en cuanto a mi detección, en cuanto a mi comprensión, a la expresión de mis emociones de manera generalizada? Y luego me gustaría compartirles lo que usualmente sí tenemos claro de las emociones. Y lo que sí tenemos claro de las emociones es que hay buenas y malas. Usualmente esto es lo que definimos. Sin embargo, hoy los vengo a invitar a que cambiemos esa percepción. Buenas y malas es un espectro polarizante de además algo que es tan rico en matices, porque en medio hay muchísimas emociones, en donde no solo hay bueno y hay malo, hay un sinfín de matices dentro de las emociones. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa cuando yo las califico de buenas o malas? Pues que entonces me paso la vida correteando, o sea, persiguiendo, buscando a las emociones que llamo buenas, que es una descripción además bastante subjetiva, y huyendo de las malas. Entonces, esto es una gran carrera. Córrele, córrele de las malas porque ahí vienen, que no me alcancen, y persigue a las buenas. Y si fuesen a llevarse solo un punto en particular de la conversación del día de hoy, creo que uno muy valioso es dejar de nombrar las cosas como buenas y malas. Todas las emociones, todas, están ahí para algo. Todas tienen su relevancia, todas son importantes. La tristeza, el enojo, la alegría, la emoción, la frustración, todas tienen diferentes matices, todas tienen diferentes ritmos de energía, todas nos llevan hacia diferentes panorámicas internas. Entonces, a lo mejor una tristeza, no, yo nunca quiero estar triste, nunca me quiero sentir enojado. A lo mejor una tristeza me va a permitir entrar en un ritmo más lento, más tranquilo, en donde se va a posibilitar la reflexión, una reflexión quizás más profunda, quizás más puntual sobre de un tema particular, sobre de algo que he venido yo ocupando mirar y que no me he dado el tiempo de hacerlo. Entonces, este es un ejemplo de los muchos que podríamos encontrar de cómo es que todas las emociones tienen su función y todas tienen algo que ofrecernos. No podríamos definirlas tan drásticamente como solo buenas y malas. No hay ninguna de la cual correr o no hay ninguna a la cual perseguir solamente. Por lo tanto, cuando aprendemos a vivir nuestras emociones en general, podemos entonces recibir el regalo que ellas traen para nosotros. Esta tristeza que me quiere decir, esta tristeza que me quiere enseñar, este enojo, ¿para qué me puede servir o me puede beneficiar en algo, sí o no? O simplemente poderme responder a la pregunta de dónde viene este enojo y por qué estoy enojado. Entonces, más allá de nominarlas como buenas y malas, empecemos a explorar qué me pasa en cada una de estas emociones y qué regalo tiene para mí o qué implicaciones puede tener para mí esta emoción. Entonces, decimos en general
que no hay emociones correctas o incorrectas, que no hay emociones buenas o malas, que todas son correctas y que todas tienen algo que ofrecer. Lo que sí, en donde sí podemos enfocarnos, en donde sí podemos encontrar una vía importantísima, es en el qué hago con ellas, cómo las manejo. Está padrísimo a lo mejor mi tristeza, pero bueno, no me voy a ir al borde de la desolación. Está genial que esté enojado, pero no le voy a ir a pegar al vecino porque estoy enojado con el vecino. Entonces, lo que hago con eso, ahí tengo un montón de campo para irlo diseñando y ajustando de acuerdo a mis necesidades, independientemente de denominarlas como buenas o malas. Así que esta posibilidad de ya no estar persiguiendo un bonche de emociones que me parecen adecuadas y huyendo de otras que no me parecen tan buenas para mí, me llevarían a salir de lo que este analfabetismo emocional hoy en día implica, un desamparo emocional. En el momento en que somos incapaces de detectar, de comprender o de expresar nuestras emociones, esto significa que nos dejamos desamparados emocionalmente, que los que estamos abandonados literal a nuestra suerte emocional somos nosotros. Yo veo en el consultorio a muchos papás que vienen con preguntas sobre la crianza y muchas veces me es muy interesante encontrarme ante la respuesta cuando yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué hacen con su enojo? ¿No? Porque cuando van al consultorio y hablan del enojo de sus hijos, entonces yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué hacen con el suyo, con su enojo? ¿Cómo se hacen cargo del enojo? En general, como adultos, nos cuesta mucho trabajo responder a esta pregunta. No sabemos. No sabemos qué hacemos con el enojo, no sabemos qué hacemos con la impotencia, no sabemos qué hacemos con la frustración, no sabemos. En el mejor de los casos, lo que nos damos cuenta es que si nos damos cuenta, pues a lo mejor yo soy de la que le doy días y días y días y según yo lo dejo pasar y según yo se me quita solito y según yo regreso a mi vida como si nada. Pero esto en realidad no es hacerse cargo. Esto en realidad es evadir el tema, no mirar lo que me está pasando y no buscar atenderlo de la mejor forma. Esto, por lo tanto, significa un desamparo emocional. Yo me dejo abandonada, literal, a mi suerte, a ver qué pasa con la emoción, a ver si en el mejor de los casos se va. Y muchas veces tenemos historias muy difíciles y muy dolorosas de rencores de hace muchos años, de molestias que no es que tengan un mes, que tienen años, o de dolores que no hemos podido tramitar porque no nos hemos hecho cargo de ellos. Entonces, como pueden ver, este primer acercamiento a reconocer en dónde es que hoy me encuentro, cómo me acerco a mi mundo emocional, nos va a dar un montón de pistas de qué es lo que yo necesitaría fortalecer o a lo mejor estar observando en mí para poder encontrarme ante una mejor proyectiva del manejo de mis emociones, de mi mundo emocional. Una vez teniendo un poquito claro este panorama y que ustedes ahorita vayan haciendo como esta ponderación personal de en dónde es que me encuentro con respecto a esto, veamos en dónde es que ahora como humanidad nos encontramos ante esta situación de la pandemia. Hoy en día estamos ante una situación que nos implica grandes transformaciones a todos, grandes cambios. Estos cambios a veces son muy perceptibles o a veces son muy sutiles, pero vale la pena ir pudiéndolos mirar. ¿En qué se ha transformado mi vida? Ahorita para muchos es muy evidente decirlo, o sea, todo este encierro, todo este aislamiento que hemos vivido, y para cada familia ha sido diferente, ha tenido implicaciones distintas. Sin embargo, en general, pues este encierro ha tenido implicaciones para cada quien que nos ha llevado a transformarnos. Y en general, la transformación no es algo que tomamos de buen agrado. O sea, en general, nos cuesta trabajo transformarnos. Nos cuesta trabajo darnos cuenta que implica a lo mejor un duelo
de decirle adiós a algo y que a lo mejor porque yo pienso que es un poco mundano o que es más importante cuidar mi vida, no le doy importancia a este duelo de dejar atrás algo para poderlo resolver y poderme enfrentar mejor al cambio. La situación actual nos ha estado colocando ante situaciones de esta situación de vida o muerte, esta situación que nos coloca entre preguntas personales muy importantes que tienen que ver no solo con cosas de lo cotidiano, sino también a veces con temas literal de vida o muerte, pues a muchos nos produce miedo. Este desconocimiento de navegar a través de nuestras emociones no nos ayuda a tener una relación sana con el miedo. El miedo tiene su razón de ser, nos ayuda a nuestra supervivencia, a protegernos, a cuidarnos, pero en un exceso o en términos ya malsanos, el miedo más bien va a tener a nuestro cuerpo, a nuestra mente en un estado de supervivencia que no nos va a ayudar para nada, porque este estado de supervivencia también orgánicamente nos lleva a generar sustancias, neurotransmisores, que una cosa es que nuestro cuerpo esté listo para generar cortisol, adrenalina y estarlo manejando durante cierto tiempo para ayudarnos a salir adelante de esta situación de supervivencia. Y otra cosa es que no pare, que sea una situación de estar generando esta química en nuestro cuerpo, que no se detenga en ningún momento, y ahí es en donde vienen los problemas eventualmente de salud. Porque a la hora de no poder detener este estrés continuo, este estrés crónico, este estrés tóxico, es en donde nos empezamos a enfrentar ya con, pues con situaciones que se van agravando. También estamos ante una situación actual donde nos enfrentamos todos los días con algo desconocido y tampoco es con algo con lo que nos llevemos muy bien. En general, a los seres humanos nos gustan las certezas, nos gusta ver qué va a pasar, nos gustan las garantías, nos gustan las promesas que sabemos y que estamos seguros que se van a cumplir. Y sin embargo, bueno, la vida en general tiene su gran dosis de incertidumbre con la cual muchas veces no nos llevamos bien. La pandemia nos hace muy evidente esta incertidumbre, nos hace muy evidente estas no garantías y nos confronta ante temas difíciles de procesar emocionalmente para nosotros. También estamos ante una situación de vivir muchas pérdidas, muchos tipos de pérdidas también. Algunos, pues, estaríamos hablando de pérdidas de la salud o de pérdidas de seres queridos, o de pérdidas también de mi cotidianidad o de la posibilidad del contacto social o de, hay todo tipo de pérdidas, desde a veces esta cosa que a lo mejor no le damos tanta relevancia de poder salir simplemente a hacer mi súper, resulta que también puede ser vivido como una pérdida. Entonces tengamos cuidado, es cierto que hay una distinción entre la pérdida de un ser querido y la pérdida de una cotidianidad normalizada, pero de todas maneras implica la necesidad de atenderla, ya sea una pérdida mayor o una pérdida mucho más funcional y cotidiana. No quiere decir que no la atendamos y que no nos hagamos cargo de aquello que nos está sucediendo. Y bueno, como ya lo mencioné, pues estamos manejando grandes niveles de incertidumbre que como dije, en general no sabemos llevarnos muy bien con la incertidumbre, por lo tanto nos genera mucho estrés. Entonces, si van acompañándose a ustedes a lo largo de todo esto que les voy compartiendo, es interesante ir notando cómo cada uno de nosotros nos vamos acomodando en cada uno de estos aspectos. Y por supuesto que hay muchísimas más intenciones, pero bueno, solo quise señalar algunas para que ustedes puedan ir haciendo su propio análisis. Y al final, insisto, de esta hora, a mí me gustaría dejarles algo muy práctico, no meramente una bola de ideas que después no sé qué hacer con ellas. Por eso sigo invitándolos a que conforme voy hablando, ustedes vayan tratando de localizarse en cada uno de estos aspectos
y vayan tratando de hacer su propio diagnóstico de en dónde es que yo creo que estoy con respecto a esto, o todo este año y cacho que llevo viviendo en esta situación, cómo la he vivido yo, qué procesos he pasado de pérdida, qué me pasa a mí con la incertidumbre, cómo me dirijo yo con mis propios miedos. Y mirando todo esto como una situación sensible es cualquier situación en donde voy a ocupar una observación mucho más puntual, mucho más minuciosa sobre de mí y mi acontecer emocional para poderme ayudar de la mejor manera. Entonces, ciertamente la pandemia aplica como una situación sensible, pero les hago esta descripción generalizada para que ustedes se lo puedan llevar como una herramienta para cualquier situación sensible que puedan atravesar en sus vidas. Uno diría, bueno, una situación sensible solamente es una situación mala o difícil o dura, áspera, y no necesariamente. Puede ser a lo mejor que decidí casarme y eso, aunque es una situación de mucho gozo y de mucho contento, no deja de ser una situación sensible porque remueve muchas emociones, porque remueve muchas preguntas y muchas situaciones alrededor mío. Entonces, no nos vayamos con la finta de que una situación sensible es por definición desagradable o dura o complicada. Puede ser algo muy grato, pero que también tiene una gran implicación de mi mundo interno emocional. Entonces, ¿qué podría yo hacer ante una situación sensible? ¿Qué podría yo estar observando para acompañarme a mí mismo de la mejor manera? Y aquí les dejo 3 aspectos. El primero, saber identificar cómo estoy. Ahorita los vamos a ver todos en detalle, pero bueno, para que primero tengan esta foto completa, tendría yo que empezar por poder identificar cómo estoy en este momento, para después poder acercarme a trabajar con la pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que yo necesito en este momento, habiendo explorado cómo estoy y habiendo identificado cómo estoy? Y luego, a la hora de poderme responder la pregunta de qué necesito, tener la insistencia, la perseverancia y el acompañamiento personal de sostenerlo en el tiempo. Me gusta mucho aquí siempre aclarar que esto no es un lujo. Usualmente, el acompañarnos emocionalmente o hacernos cargo de nuestras emociones, las dejamos en último lugar. Pensamos que no tenemos tiempo para eso, que primero hay que sacar este pendiente del trabajo, que tengo que ir al súper, que tengo que atender a mis hijos. Y pensamos que podemos dejarnos a nosotros al final y que luego ya tendré tiempo y cuando tenga un ratito. Pero esto es tanto como si si una persona que dependiera de una herramienta para su trabajo, la herramienta nunca la cuidara, nunca la atendiera, nunca la puliera y dijera, no, no tengo tiempo para pulir mi herramienta, ahorita no puedo, será después porque tengo más cosas que hacer y la sigo ocupando y la sigo ocupando, va a llegar un momento en que esa herramienta no la voy a poder ocupar más y que el no poderla ocupar más va a tener implicaciones quizás mucho más severas para mí que haberme dado tiempo continuo y constante para haber mantenido mi herramienta en buenas condiciones. Entonces, cada vez que yo desplazo mi necesidad, cada vez que yo pienso que es un lujo, cada vez que yo pienso que lo puedo hacer después, que lo puedo atender luego, es casi una receta para el desastre, porque entonces eventualmente nos vamos a topar con esta emoción que ya no supe de dónde vino, o con este colapso emocional, o con esta gran angustia que ni me enteré por qué acabé peleándome con el vecino, si en realidad voló la mosca y yo me desbordé. Y bueno, pues resulta que mi herramienta hace mucho que no la atendía, que yo pensé que tendría tiempo de hacerlo después, nunca lo hice y hoy me encuentro en una situación mucho más compleja que antes. En la parte de este proceso que les estoy compartiendo el día de hoy, en la parte de identificar, ¿qué son las cosas que yo necesito ir identificando? La propuesta que les traigo es
empecemos por identificar cuáles son mis emociones más frecuentes. Todos tendemos a ciertas emociones. A lo mejor yo la que manejo más a lo largo de las semanas y me voy observando, resulta que es la fatiga emocional, esta que me lleva a la apatía, o a lo mejor es el enojo, mi manera de responder ante el estrés es enojándome, o a lo mejor es la tristeza, y esa es la manera en que yo me relaciono con la frustración quizás. Esto sería como algo como ir sacando parámetros de cuáles son mis emociones más frecuentes, a cuáles acudo más de manera continua. ¿Y cuáles serían las emociones que más evado? A lo mejor a la que más me preocupa a mí es la tristeza, o a lo mejor a la que más le saco la vuelta es al miedo. Y entonces, en vez de explorarla y de saber qué es lo que me está queriendo decir esa emoción, no, mejor la evado. Tenemos esta creencia generalizada de que si yo atiendo una emoción, de que si le hago caso, de que si me pregunto qué me está pasando o por qué me está pasando esa emoción en ese momento, tendemos a pensar que tiene que ver, que lo que pasaría es que se va a hacer más fuerte o que no se va a ir o que no me voy a poder salir de ahí ya nunca más. Y eso es un mito. Esto no es así, no es verdad. Al contrario, decimos que cuando estamos evadiendo las emociones, entonces las fijamos más. A la hora de estarlas resistiendo, persisten estas emociones hasta que nos transmitan el mensaje que nos están queriendo llevar. Es mucho más benéfico el poderlas mirar, y aquí me gusta siempre compartir esta imagen muy bonita que viene de las prácticas de atención plena, que es como si tuviéramos un cielo azul y entonces pensamos en las nubes. Si las emociones fueran nubes, pues nuestras emociones van a llenar este cielo azul en algún momento, o van a haber unas cuantas, pero van a pasar. Las nubes pasan eventualmente. A lo mejor llueve y se quitan, o a lo mejor llega un viento y se las lleva. Van a pasar. Las emociones son transitorias, pero si las estamos evadiendo y no transmiten el mensaje que nos quieren llevar, entonces van a estar regrese y regrese y regrese, y no nos vamos a poder zafar de ellas hasta que recibamos un mensaje. Entonces, si yo tengo claridad de cuáles son mis emociones más frecuentes, puedo empezar entonces a pensar qué necesito para ello. Y si yo sé cuáles son las que más evado, entonces también voy a poderme empezar a preguntar por qué, para qué las evado y qué tal me está funcionando el evadirlas, porque probablemente les esté sucediendo lo que les estaba comentando y se vuelven emociones mucho más resistentes y persistentes. ¿Qué más tendría yo que estar identificando? ¿Qué es lo que hago actualmente con eso? ¿Qué me pasa ahorita? Cuando me enojo, ¿qué es lo que hago? Como les decía hace un momento, muchas veces ni siquiera sabemos. Lo olvido, intento que se me pase, no le hago caso, exploto, me vuelvo muy irritable. Si estoy súper triste, es una tristeza que me dura muchísimo tiempo, o es una tristeza que puedo atender y pasa rápido. ¿Qué es lo que actualmente hago con estas emociones? Con todas, no solamente con la tristeza y con el enojo. Revisemos también qué hago con la alegría, qué hago con la emoción, qué hago cuando me siento muy chispeante o con mucha energía. Y luego podemos empezarnos a preguntar también actualmente, ya qué llevo a cabo hoy en día para cuidar de mí. Y aquí me gustaría hacer una distinción para que ustedes puedan buscarla en lo que ustedes ya hacen. En esto que yo creo que hago hoy en día para cuidar de mí, tendría que estarme preguntando cuáles de estas acciones que llevo a cabo son nutricias y cuáles son evasivas. ¿Y a qué me refiero con esta parte de que nutran o que evadan? A lo mejor para mí, una cosa que yo siento que me sirve para relajarme es revisar mi Facebook. Aquí habría que preguntarnos si en realidad aquí me relajo a través de evadir, o si en realidad esto me está nutriendo, si en realidad esto me está
Cuando yo termino de ver mi Facebook, me siento más pleno, me siento abundante en energía, me siento con ganas de llevar a cabo mis siguientes actividades o de continuar con mi día. O si más bien fue intentar poner en blanco todo y evadir todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las acciones evasivas nos van a llevar a este lugar contrario de lo que les estoy explicando que implica la parte nutritiva. Las acciones evasivas me van a dejar con menos energía, a lo mejor me van a dejar un poco más triste o con más apatía o con más sueño o con menos ganas. Entonces yo tendría que poder saber si estoy llevando ahorita a cabo una actividad que de verdad me va a nutrir, que de verdad me va a cuidar, o que en realidad lo que estoy tratando de hacer ahorita es estar en blanco y no pensar en aquello que a lo mejor necesito darle un poco de atención. Ninguna de estas es buena o mala. Aquí no estamos definiendo nada como bueno o malo. Todo se vale siempre y cuando lo podamos hacer en conciencia. Si yo estoy claro que esto que estoy haciendo en realidad no me va a nutrir, que en realidad no estoy cuidando de mí a través de esto, sino que solamente me estoy dando un tiempo para evadir todo, es muy distinto a que yo esté esperando que por estar dándome este tiempito de estar mirando hacia la ventana, sea súper constructivo para mí, si en realidad a lo mejor lo estoy haciendo para evadir y no para nutrirme. Ahora, aquí no hay generalizaciones. Aquí cada quien necesita ir identificando y encontrando aquello que hace para cuidar de sí y aquello que le funciona. A nadie nos va a funcionar exactamente lo mismo. Estos ejemplos que yo estoy dando son meramente con la idea de ejemplificar, porque a lo mejor para alguien ver su Facebook en realidad sí es nutritivo. A lo mejor para alguien ver la ventana en realidad le ayuda a relajarse y entrar en un estado muy benévolo para sí mismo. Entonces, a cada quien nos funcionan cosas distintas. Y otra cosa que vale mucho la pena identificar es cuál es mi red actual de apoyo. ¿A quién tengo a mi entorno? ¿Y qué tipo de apoyo puedo solicitar de esta red? Estamos en un momento a nivel social y cultural en donde nos hemos ido hacia espacios muy solos, en donde el individuo ha tomado mucha mayor preponderancia que la parte comunitaria y nos hemos olvidado de lo sociales que somos y lo importante que es la comunidad para el desarrollo del ser humano. Entonces, las redes de apoyo que tengamos son vitales para todos. Si mi red de apoyo actual no está nutrida, si mi red de apoyo actual es muy cortita o no me da el ancho que yo creo que necesito, o si me lo da y es suficiente, necesitaría yo identificar cuál es esa red. Si necesito ampliarla, darme cuenta que lo puedo hacer y cómo lo haría y pensar en quién y en cómo. Entonces, identifiquemos cuál es mi red actual de apoyo, qué tipo de apoyo es el que ocupo y volvámonos eficientes en dar y recibir, en ocupar esta red de apoyo. Y una vez identificando todo esto, nos pasamos al segundo rubro, que es podernos preguntar entonces, ¿qué necesito realmente? Ya que identifiqué todo esto, ya que detecté todos estos elementos, entonces puedo decir, ok, todo esto me lleva a esta foto de este momento, del momento actual. Tendría yo que poder ahora investigar de manera precisa conmigo misma y decir, bueno, a ver, que esto es un poquito lo que ya les venía diciendo hace un momento, ¿qué colabora con mi bienestar? ¿Qué sí me sirve? ¿Qué me ayuda a mí? ¿Qué me ayuda a, a, a responderme todos estos cuestionamientos, a ir afrontando esta cotidianidad, a irme sintiendo más lleno de recursos para esta tristeza o para este enojo o para este momento difícil o para esta emoción cualquiera que sea que esté viviendo en este momento? ¿Qué colabora con mi bienestar? Y entonces encontrar cómo puedo ser esta proveedora de esto que me va a llevar a acercarme a mi vida de una manera mucho más constructiva y benévola para mí. Y hace un momento hablaba de esta parte del pedir, del dar y el recibir. Y este elemento
me gustaría señalarles que no solamente es para hablar de otros y de esta red de apoyo de la que hablaba yo hace un momento, sino también conmigo mismo. ¿Qué me pido? ¿Qué me doy? ¿Y qué recibo de lo que me doy? ¿Qué pido a otros? ¿Qué doy? ¿Y qué recibo de lo que me dan? Porque en general, si somos muy honestos y muy francos, somos muy malos pidiendo, somos muy malos dando y somos muy malos recibiendo. Entonces, valdría la pena generar un campo de entrenamiento para tener mejores músculos de pedir, de dar y recibir. Nos cuesta mucho trabajo recibir el no de alguien. Cuando alguien nos dice que no nos puede ayudar o que no nos puede dar lo que le estamos pidiendo, nos resulta muy doloroso. A veces hasta nos resulta ofensivo. Entonces, al no dar la libertad al otro de contestar un no por cualquier razón que fuera y sentirnos heridos, ya desde ahí nos encontramos ante una barrera porque muchas veces hay muchísima gente que ni siquiera pide porque prefiere no pedir a exponerse a que le digan que no. Y en realidad que nos digan que no, no tendría que tener nada de malo y también nosotros sabernos en la libertad de poder decir que no. Si por alguna razón yo no puedo en ese momento dar eso que me están pidiendo, tendría yo que tener la posibilidad de decir que no. Una respuesta madura y sana. Dar también nos cuesta mucho trabajo, porque a veces nos sentimos faltos de recursos, porque sentimos que yo no tengo nada para darle a esta persona, o esto que yo tengo para dar, en realidad no siento que sea valioso, o no le va a gustar, o no le va a importar. Y solitos vamos, pues, quitándole valor a aquello que sí tenemos para dar y que puede estar siempre ahí para nosotros mismos o para los otros. Y en recibir, bueno, pues también nos cuesta un montón de trabajo. A veces sentimos que si recibo algo de alguien, entonces ya le voy a quedar debiendo y a mí no me gusta deberle a nadie. O si recibo algo me da vergüenza porque entonces el otro va a pensar que yo no puedo hacerlo por mí mismo. Y bueno, tenemos una cantidad de creencias en torno al pedir, al dar y recibir, que valdría mucho la pena que cada uno de ustedes pueda explorar para entonces tener espacios mucho más benévolos y cadenas mucho más sanas de pedir, de dar y de recibir. Y entonces tener redes de apoyo que nos puedan llevar a situaciones mucho más amorosas con los otros y con nosotros mismos. Y bueno, ya cuando pude responder qué necesito realmente, qué va a colaborar conmigo, a quién podría yo pedir, cómo me lo puedo yo dar o qué necesito yo recibir. A lo mejor alguien me ha estado dando desde cuándo y yo ni siquiera me había inmutado o me había dado la cuenta para poderlo recibir. Una vez que ya estoy en este espacio, ahora me doy a la tarea de sostenerlo en el tiempo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que todas nuestras buenas intenciones y nuestra emoción nos dura una semana para luego decaer y volver a nuestro mismo patrón? Instaurar nuevos hábitos está súper estudiado, lleva muchos días, lleva más de 60 días. Entonces, generar nuevas conexiones en nuestro cerebro y hacer que las otras del hábito viejo se suavicen para que nuestra respuesta inercial no salga, lleva cierto tiempo hacer esta construcción neuronal. Entonces, yo necesito saber que voy a tener que estar haciendo un esfuerzo consciente durante cierto tiempo hasta que se instaure de manera natural y orgánica en mí y ya sea una acción, una actividad que yo lleve a cabo de manera casi natural. Pero al principio necesito saber que ocupo hacer cosas que me ayuden a sostener en el tiempo esto que estoy intentando cultivar. Entonces, aquí como primer punto les pongo cultivar el autocuidado todos los días. Me encanta la palabra cultivar, porque cultivar implica este trabajo cotidiano, esta agüita cotidiana que necesita esta plantita y a lo mejor ahora necesita más sol y ahora a lo mejor va a ocupar más sombra y a lo mejor ahora requiere más humedad. Todos los días ocupa de algo diferente y el cultivo se genera de manera constante y continua. No es que voy a hacer 3 días algo y al cuarto día ya encontré los frutos y ya me puedo estar comiendo las guayabas del árbol. No resulta de esa manera. Y este es un acto sumamente amoroso con nosotros mismos.
volver todos los días a recordar el trabajo que tenemos que hacer de manera cotidiana para atendernos emocionalmente. Generar una relación de amor incondicional conmigo mismo. A mí me gusta mucho esta frase que bueno, ya es bastante conocida, a lo mejor algunos de ustedes ya la han escuchado, pero si yo le hablara a mis mejores amigos, en esta relación que se supone que hay de confianza de mejores amigos, como me hablo a mí misma, seguramente no tendría amigos. Somos nuestros peores detractores, nos hablamos horrible a nosotros mismos, nos tratamos muy mal, nos enjuiciamos continuamente, nos autocastigamos, nos laceramos personalmente. Eso sí, cuando viene el buen amigo a sentarse a platicarnos de sus peores tragedias y de sus dolores de corazón, ahí sí tenemos siempre el mejor acompañamiento o las mejores palabras que decirles, pero con nosotros mismos somos sumamente duros y juiciosos. Entonces, practicar este amor incondicional implica poderme amar a mí misma, a mí mismo, ante cualquier circunstancia. Si me equivoqué en algo, pues sí me equivoqué y el amor no tendría por qué ponerse en juego porque me equivoqué. El respeto hacia mi persona no tendría por qué ser menos si tuve un fallo. ¿Tengo que hacer cosas porque fallé? Sí. ¿Tengo que hacerle frente y hacerme cargo de este fallo? Sí. Pero entonces ahora eso significa que me tengo que odiar y castigar para la eternidad. No, no tendría por qué ser así. Y esta frase de regresar a cada segundo también se las dejo aquí como un regalo para una práctica muy hermosa cotidiana. A veces esto se ocupa mucho en el tema de las dietas y a lo mejor aquí con este ejemplo les puede quedar muy claro. Siempre tenemos esta idea de que la dieta la vamos a empezar en lunes. Por alguna razón siempre elegimos este inicio de semana para empezar la dieta en lunes. Entonces, si resulta que llegó el miércoles y yo ya rompí la dieta, pues como solo se inicia en lunes, pues ahora me echo jueves, viernes, sábado, domingo, comiendo todo lo que se me da la gana y empiezo otra vez el lunes. Y en realidad es solo un convencionalismo. Nadie dijo que tenemos que empezar el lunes. Podemos empezar en el segundo siguiente. Si ahorita ya me comí algo que no le viene bien a mi cuerpo por mi situación de salud o por mi situación de peso o por lo que ustedes quieran, en el segundo siguiente puedo tomar una decisión diferente y una decisión saludable y amorosa con mi cuerpo. Si ya me equivoqué y ejercí una acción poco amorosa conmigo misma, a lo mejor no me atendí en mi tristeza o en mi enojo y entonces ya reventé con un montón de personas, no importa. No importa en el sentido de que me hago cargo en este momento y en el segundo siguiente puedo elegir algo distinto y puedo entonces acercarme con estas personas que me equivoqué o buscar qué es lo que necesito hacer en el segundo siguiente. Si no puedo en el segundo siguiente, será en otro momento, pues, pero no nos dejemos llevar por este espacio de tiene que ser el lunes que viene y entonces dejo matar todos estos días cuando esta práctica de regresar amorosamente a la atención de mis emociones puede ser en el segundo siguiente. Y bueno, me gustaría también dejar un poquito pues esta línea de pensamiento para que ustedes puedan ir extendiéndola, expandiéndola y pensando desde otro ángulo, ¿qué nos deja cualquier tipo de situación? Y bueno, abajo viene la palabra adversa porque ciertamente la pandemia se define en muchos sentidos como una situación adversa. Sin embargo, todas las situaciones tienen algo que dejarnos, tienen algo que regalarnos. Y una manera de poder recibir el regalo de estas situaciones y poder afrontar de una manera mucho más creativa y mucho más amorosa conmigo misma las situaciones, empieza por poder recibir lo que es. Y explico un poquito qué significa esto de recibir lo que es. Usualmente nos estamos peleando con las cosas que son. Y digo peleando porque por ejemplo, en este momento en donde teníamos que tener este aislamiento o si en algún momento me veo contagiado de COVID y entonces me tengo que aislar en casa de manera, pues, de sí o sí.
Entonces, en ese momento a lo mejor yo me empiezo a pelear y digo, es que no quiero estar aquí, es que yo no quería estar aquí, es que esta semana tenía yo una presentación súper importante, es que no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Si se fijan, eso es un poco pelearse con lo que es. Estoy negando la situación que ya es, que es inevitable en este momento. Entonces, si tengo la posibilidad de poco a poco irme adentrando en este espacio de decir, ok, ahorita no puedo salir, aquí estoy. Esta es mi situación actual y en este momento es inevitable. Es a partir de este momento que entonces la creatividad puede entrar y podemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer en este momento para que esta situación no sea solamente un momento de pura adversidad? Todos en nuestra vida estamos intentando tener una vida significativa, una vida llena de sentido. Y que estemos en un momento de pandemia o que estemos en un momento de encierro o de ciertas particularidades, no hace que se vaya nuestro deseo de seguir teniendo una vida llena de sentido y significativa. Y esto podemos hacerlo a través de la transformación del momento que reconocemos que es. Pelearnos con lo que es, en realidad nos va a implicar un derroche de energía y pues no, a nadie hasta ahora le ha servido pelearse con, en el momento que llega la transformación, en el momento en que podemos ya hacer algo con eso que es cuando, digamos, lo recibimos así y entonces nos vamos hacia la transformación. Y la presencia versus el piloto automático es una gran herramienta. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que a veces llegamos al trabajo y si nos ponemos a pensar tantito decimos, híjole, no me acuerdo ni cómo llegué aquí? O sea, literal fue en piloto automático. No me acuerdo si primero puse el café o luego, ya no me acuerdo qué fue lo que hice primero o qué ruta agarré hoy. El piloto automático es muy práctico para muchas cosas, pero a veces, o por lo menos en muchas situaciones de vida, lo que nos conviene es generar genuina presencia, estar en donde estamos. Una vida significativa está llena de presencia, llena de mi atención en el momento presente. Eso significa mi presencia. Si estoy con mis hijos, estoy ahí totalmente con ellos. No estoy la mitad en mi celular y la mitad, según yo, escuchando lo que me están diciendo y diciéndole sí, ajá, y contestándole a mi esposo o a mi esposa, pues nada más por contestar. Eso no es presencia, eso no es llenarnos de sentido. El piloto automático lo hacemos en una gran inconsciencia y luego nos olvidamos de lo que realmente es valioso. En general, los estudios nos indican que la mayoría de la gente cuando se encuentra en momentos quizás de enfermedades terminales, cuando se les pregunta a los familiares, por ejemplo, cuando tuvieron una pérdida, ¿qué es lo que más extrañan? Es bien interesante escuchar que la mayoría de las respuestas son las cosas cotidianas. No, no es que extraño el día que me casé o no es que extraño el día en que me saqué, que saqué mi título de la carrera. No extraño ese día. Extraño el escuchar la puerta cuando llegaba a casa. Extraño su sonrisita por las mañanas. Las cosas cotidianas son las que más les damos valor. Imagínense si esas las estamos haciendo en piloto automático. Y otra gran revelación también podría ser el que la percepción lo puede cambiar todo. Depende desde donde yo vea las cosas, es cómo las voy a vivir. Y la historia que yo le cuento a mi cabeza, así es como voy a vivir las cosas afuera. Aquí hay una anécdota muy linda que nos puede servir para ejemplificar esto. Están dos personas en una construcción y los dos están llevando a cabo la misma actividad. Los dos están pegando ladrillos. Entonces alguien afuera se acerca con la primera persona y le pregunta, oiga señor, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y esta persona le contesta, estoy pegando ladrillos. Esta misma persona se dirige a la otra persona que está también pegando ladrillos y se acerca con él y le dice, oiga señor, ¿y usted qué es lo que está haciendo? Y el otro señor le contesta, yo estoy construyendo una catedral. Si se fijan,
el sentido que tiene la vida de la persona que dice que está pegando ladrillos y el sentido que tiene la vida de la persona que dice que está construyendo una catedral va a ser completamente distinto. Entonces, si yo le doy una percepción a mi vida desde este espacio creativo que tengo, voy a estar implicado, involucrada con mi significado de vida desde un lugar muy distinto. Entonces, mi experiencia puede cambiar si yo cambio mi percepción. Y bueno, por último, antes de pasar al espacio de las preguntas, me gustaría hacerles esta petición y esta sugerencia. Ya con todo el viaje interior que hemos hecho ahorita, que todo lo que ustedes han estado explorando de sí mismos a lo largo de esta charla, me gustaría que pensaran en este momento y elijan una acción que puedan llevar a cabo hoy mismo, esta misma noche. No mañana, no el lunes que viene, ahorita que terminen, que cuelguen esta llamada, ¿qué podrían llevar a cabo hoy mismo a favor de su bienestar? Y les pediría, por favor, quien quiera hacerlo, que en su chat compartan qué les viene a la mente ahorita, qué les gustaría llevar a cabo hoy a favor de su bienestar. Siempre es bien inspirador a aquellas personas que les gusta compartir, porque a lo mejor a algunos nos cuesta un poquito más de trabajo que se nos ocurra algo, y siempre tener ideas y que nos inspiremos de otros puede ser muy benévolo. Entonces, en este momento voy a silenciarme un poco para dar espacio a que ustedes puedan contestar esto que ustedes harán hoy mismo a favor de su bienestar y que lo compartan con nosotros, quien así lo desee, y dar espacio para poder responder un par de preguntas para no robarles tanto de su tiempo esta noche. Muchas gracias, Kika. Muy interesante y muy útil toda esta información que nos acabas de compartir. Fíjate que a lo largo de la plática estuvimos recibiendo muchas preguntas y voy a procurar en la medida de lo posible pues que se puedan responder todas, obviamente por el tiempo que tenemos ahorita. Y antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas y que puedan compartirnos la tarea que les acabas de dejar, Kika, vamos a realizar una breve encuesta con los asistentes. En su pantalla estarán apareciendo unas preguntas, las cuales nos podrán ayudar para el desarrollo de los siguientes webinars. Una de las preguntas que nos interesa es saber cuál es su género, cuál es su edad. Todos esos serán datos confidenciales. Si preguntarles si el contenido del webinar les fue de utilidad. Una pregunta muy importante, que qué tan probable es que recomienden nuestros webinars. Y saber qué horario es el que le es más conveniente para llevar a cabo estos webinars. Vamos a dar unos minutos para que nos ayuden a responder. Listo, pues empezamos con las preguntas, Kika. Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo no frustrarme si convivo diariamente en donde muchas personas no están siendo conscientes de la situación actual y viviendo como si nada? Bueno, es una pregunta que me parece que da para muchas horas de conversación. Sin embargo, vamos a enfocarnos en algo que puede sernos de mucha utilidad, no solo con respecto a eso, sino en general en muchas situaciones.
usualmente tendemos a sentir que nuestra experiencia está completamente manejada por el exterior, o que dependo, o sea, mi bienestar depende de solamente lo que pasa allá afuera o de lo que sucede afuera. Por afuera me refiero es no en mí. Entonces, si bien es cierto que una respuesta comunitaria siempre es más interesante y muy importante dentro de ciertas situaciones, como en la que estamos viviendo actualmente, yo podría pensar en cuáles son las acciones que yo puedo llevar a cabo para yo encontrarme en una situación de bienestar. Lo único que yo puedo tener en mi cancha es lo que concierne a mi persona. De mí no depende lo que hagan los demás. Entonces, ¿qué ocuparía yo de mí para mi propio cuidado? A lo mejor yo necesito generar un espacio seguro de todas estas personas que de manera inconsciente están teniendo un comportamiento poco adecuado. A lo mejor yo puedo alzar la mano en el departamento adecuado para decir, bueno, esto está pasando en este lugar y necesitamos tener más cuidado con estas cosas. Pero si se fijan, yo estoy dando ciertos ejemplos. Hay muchas formas de relacionarse con esa situación. Cada quien va encontrando su propia manera, su propio estilo. Pero la pregunta aquí con respecto al tema emocional sería, ¿qué está en mis manos hacer para mí? ¿Cómo puedo no quedarme yo como una víctima de la situación, no ser víctima de la inconsciencia del otro y yo generar la situación que yo ocupo de la mejor manera posible? Esto da, insisto, para mucho, pero bueno, espero que esto sea una punta del hilo que se pueda jalar como para que pueda esta persona, digamos, seguir haciendo su propia indagación de cómo colaborar consigo misma para encontrar este beneficio. Y por otro lado, pues preguntarme por qué esto a lo mejor me genera tanto enojo. Y no, o sea, si se fijan, hay algo que uno diría, pues ¿cómo que por qué? Porque el otro es inconsciente, pero es un veneno que me como yo. O sea, si yo estoy enojada, la que está enojada soy yo, el otro de todas maneras va a hacer lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esto que es una molestia, la parte que puedo llevar a la acción la llevo a la acción y el resto lo llevo para buscar aquello que colabore en mi beneficio? Muchas gracias, Kika. Mira, te voy compartiendo algunas de las respuestas a las preguntas que les encargaste Oh, aquí fantástico. a nuestra audiencia. Y Alejandra Pamela Nila dice, salir a caminar con mi mamá y mi perro. Así también hablo con ella porque me sirve expresar mis emociones y mi estado anímico con alguien, no como monólogo, sino también para escuchar opiniones. Qué lindo. Luego, Elizabeth Alvarado dice, me encantaría cuidarme y hablarme con más cariño. Mm, Imelda López Gaona, algo que me gustaría volver a hacer es hacer zumba con mi esposo en casa. Era muy divertido y buscar la forma de volverlo a hacer. Por acá, Mari Carmen Mondragón dice, voy a tomar una taza de café, está lloviendo y se me antoja un cafecito escuchando la lluvia. Mira qué padre. ujú. Bueno, mientras dejamos que nos sigan respondiendo, te hago otras preguntas. Sí, nada más me gustaría ahí acotar con respecto a esto. Qué lindo darnos cuenta que las cosas más sencillas, que las cosas más simples son tan valiosas para nosotros y nos dan tanto. Otra de las preguntas que nos hacen, ¿y cómo crees que en el encierro el convivir 24 horas con las mismas personas afecte esta falta de conexión emocional? ¿Qué herramientas podemos compartir con nuestros clientes? Mm. Em, Ciertamente algo que hemos estado viendo con la situación de la pandemia es diversos tipos de complicaciones con respecto a las relaciones personales y sobre todo aquellos con los más cercanos, que estamos en casa conviviendo de manera tan intensa con nuestros seres queridos, con aquellos que vivimos. Eh, lo que notamos es que aquello que ya había, que ya pasaba antes, o sea, no es que la pandemia lo trajo de nuevo,
Aquello que ya estaba roto es mucho más evidente. Aquello que no funcionaba bien se nota más, porque a lo mejor antes podíamos desfogar saliendo al trabajo y luego regresábamos y bueno, ya no era tan intenso. Entonces, recordemos lo que decíamos hace un momento, todas las situaciones tienen un regalo. Entonces, si no había yo atendido antes esto que nos estaba sucediendo ya desde antes, qué buen momento para atenderlo ahora. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Por qué no va bien? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación con esta otra persona con la que convivo? O ya no es mejorable. A veces los actos más amorosos son separarse, ciertamente, encontrar soluciones creativas a este malestar. Entonces, independientemente de cuál pueda ser la solución, si antes no lo había yo atendido, atenderlo hoy. ¿Qué nos puede llevar a tener una relación más amorosa entre nosotros? Pero acuérdense que no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no me llevo de manera amorosa conmigo misma, si yo no me trato de manera amorosa a mí mismo, difícilmente voy a tratar a mi pareja, a mi hijo, al vecino de una manera amorosa. Me va a salir de manera orgánica otro tipo de trato. Entonces, necesito atender primero qué hay acá, qué pasa conmigo, saber qué significa llevarme bien conmigo y cómo ser respetuoso conmigo y cómo ser amoroso conmigo, para que entonces pueda yo practicarlo. Ocupo la palabra practicar porque pues qué mejor momento para practicar habilidades de comunicación, qué mejor momento para practicar comunicación amorosa o actos amorosos. Este amor incondicional del que hablábamos hace un momento. No es de nada más me caes bien cuando eres buena onda, eres lindo y no estás estresado. Si estás estresado, vete por ahí y aléjate porque entonces no me caes bien. Eso hacemos con nosotros mismos y eso hacemos con el otro. ¿Cómo puedo amar al otro como es y como está en este momento sin pedirle que se transforme en otro? Porque sí, todos estamos muy listos y dispuestos a amar a la pareja de nuestros sueños y de nuestra cabeza, pero la pareja que tenemos ahí enfrente, ¿cómo le hacemos para amar a ese que es en este momento? Y si no puedo amarlo, pues el acto más amoroso a lo mejor es ser franco conmigo misma y tomar las decisiones pertinentes. Muchas gracias. Y mira, te voy compartiendo más respuestas con relación a la pregunta que les hiciste. Ricardo Aguillón dice, yo quiero empezar a tratar mis emociones y no evadirlas. Luego Alejandro Figueroa, a favor de mi bienestar, seguir aprendiendo un poquito más cada día y preguntar todas mis dudas. Para mí es caminar un poco más cada día, ya que padecí de COVID-19 y ha sido cambiar mi vida radicalmente y seguir adelante sin detenerme, viviendo en resiliencia. Luego, Alejandra Pamela, lo que a mí me sirve para vivir como si nada, y lo pone entre comillas, es alejarme por momentos de las noticias alarmistas que se encargan de asustarnos, buscar opciones y opiniones que me convenzan de que hay alternativas, además de cuidar mi salud física. En realidad hay otras situaciones que pueden ser igual de estresantes y más reales. Arturo Hannon nos comparte que es buscar una buena película, preparar un tazón de palomitas y disfrutar de la noche y el sonido de la lluvia. Creo que todos están aquí en la Ciudad de México. En efecto, por acá sí está lloviendo. Y fíjate que Francisco Palacios dice, excelente plática, la presentadora es muy profesional, de amplio conocimiento del tema, valiosa información. Y nos siguen respondiendo. Déjame aprovecho para hacerte otra pregunta, Erika. Fíjate que una de las preguntas que me pareció muy interesante es, ¿cómo no sentir miedo si a cada momento se habla del COVID, de las muertes, del que no salgas, en fin? ¿Cómo se puede hacer para poder salir a la calle y no sentir ese sentimiento? Pues creo que la respuesta está casi ahí en la pregunta. No se trata de no sentir miedo. Acuérdense que dijimos que no hay emociones de las que hay que salir corriendo o que hay que evadirlas. No hay correctas, incorrectas, buenas o malas. El miedo tiene su razón de ser. El miedo puede ser un buen aliado para nuestra supervivencia. Pero una cosa es que sea un aliado y otra cosa es que maneje el auto en el que vamos. Puede ser a lo mejor
un copiloto o puede ser un pasajero en la parte de atrás, el miedo, pero no necesariamente tiene que manejar el auto. Cuando nos dejamos invadir por el miedo, entonces quizás es un momento adecuado para pedir ayuda de un profesional y acceder a un espacio terapéutico, por ejemplo, y ver qué pasa que ya estamos a este grado de invasión, digamos, del miedo. Pero el miedo se acerca de manera, digamos, de manera pacífica a nosotros, a hablarnos de los riesgos, a decirnos en qué tendríamos que tener cuidado. Tiene muchas razones de ser. Esta persona, por ejemplo, que ahorita compartía dejar de mirar noticias, bueno, si a lo mejor yo estoy excediéndome, estoy inundada de miedo todo el tiempo, a lo mejor una medida amorosa conmigo es dosificar la cantidad de información a la que estoy teniendo acceso y cuidar esa parte, por ejemplo. Pero no se trata de no tener miedo, no se trata de no sentir algo. Se trata de, más bien, encontrar una relación sana con esa emoción o con esa sensación. ¿Qué me está queriendo decir este miedo? ¿De qué me habla? ¿Y cómo puedo atenderlo de una manera saludable? Mira, continúo aquí compartiéndote lo que nos escribe la gente. Lourdes Attolini, ella nos comparte que al no ir diario a la oficina, perdió hasta sus hábitos de arreglo personal, sobre todo a primera hora del día, y nos comparte que falleció su mejor amiga, su mejor amigo, y pues perdió su red principal de apoyo. Hay otra persona que nos comparte que va a tomar su guitarra y tocar hasta la madrugada porque le divierte mucho, lo relaja y lo desestresa. Pues fíjate que hay muy buena participación, Erika. Posteriormente te estaremos compartiendo todo lo que nos han escrito. Y vamos a dar espacio para quizá 2 preguntas más por las cuestiones de que ya estamos muy en tiempo. Así es. Y una de las preguntas que nos hace Pedro Góngora es cómo tener el equilibrio de amarse a sí mismo sin caer en el autocomplacencia, de echarle la culpa de que lo que nos sucede es a consecuencia de los demás. Creo que, bueno, o sea, estoy tratando de ver por dónde empiezo esta respuesta, pero creo que la voy a contestar tan directamente como me parece que es. Eh, es, es interesante cómo colocamos al amor como algo posible de dañarnos. Amarnos no puede dañarnos de ninguna manera, de ninguna manera. La autocomplacencia es una cosa quizás muy distinta, que no tendría que ver necesariamente con el amor. Incluso el amor a nosotros mismos nos ayudará a indicar nuestros límites de cuándo es momento de moverse más, de salir a lo mejor de cierta zona de confort o de cuándo pausar, de cuándo detenerse en algo. Pero me parece que el amor de ninguna manera podría generar una situación adversa para nosotros mismos. Al contrario, el amor hacia nosotros mismos nos va a llevar a donde queramos y a donde necesitemos para nuestra propia expansión. Muchas gracias, Erika, y voy a hacer una última pregunta para poder cerrar esta excelente plática. Bueno, voy a hacer 2 preguntas y hay una muy interesante que dicen, ¿qué puede ayudarme en ir al psicólogo? Bueno, en general el espacio terapéutico es un espacio, de inicio es un espacio personal. ¿Qué quiere decir eso? Que es un regalo para uno mismo el tener un espacio en donde de manera acompañada me voy a explorar, me voy a conocer, voy a aprender ciertas cosas distintas sobre mi mundo interno y sobre mi mundo emocional. Y pues en realidad lo que pasa ahí adentro depende de cada quien, de dónde se encuentre esa persona, de qué incógnitas e inquietudes tenga cada quien. Entonces, en realidad es un espacio
muy variable, digamos, pero con estas generalidades. Y bueno, ahora sí ya la última pregunta, Kika. Ujú. Es ¿cómo puedo generar u obtener inteligencia emocional? Bueno, pues esa es una pregunta que se responde si volvemos a escuchar lo que les estuve compartiendo el día de hoy. ¿Cómo obtengo inteligencia emocional? Conociéndome, conociendo cuáles son mis respuestas, conociendo qué siento, aprendiendo a identificar, aprendiendo a expresar, aprendiendo a saber qué hacer con ello y cómo acompañarme de la mejor manera para mí y para la situación del momento. Evidentemente lo estoy diciendo de una manera muy generalizada, pero a mí me gusta usualmente comentar en estas talleres, en estas conversaciones, cómo sería de diferente nuestra vida si para nosotros no fuera como casi extraterrestre o terrible vivir todas nuestras emociones y que supiéramos convivir con ellas. Es decir, si me la he pasado toda mi vida corriendo de la tristeza, por ejemplo, pues cuando llegue un momento inevitable de tristeza, no voy a saber qué hacer, me voy a relacionar muy mal con la tristeza. ¿Por qué? Porque me pasé mi vida evadiéndola, corriéndole, ahuyentándola, haciendo como que no me sucedía. En cambio, si en realidad aprendo a convivir con eso y tomo lo que viene de ahí, todo me puede dejar algo. Y entonces cuando venga a la vida un momento de cierta tristeza, porque además eso sí lo tenemos garantizado. La vida nos va a traer de todo, de todo. Entonces, si yo sé qué me pasa a mí, cómo me muevo ante esta circunstancia, qué tipo de herramientas tengo para afrontarlo, es muy diferente a que me llega la tristeza, yo nunca la he afrontado, no sé ni cómo se hace, y me brinco de una tristeza, a lo mejor angustia, ataques de pánico o a manejos muy malogrados de mis emociones. Pero bueno, tiene mucho que ver con lo que fuimos hablando a lo largo de toda la plática, de este conocimiento emocional y de este autoconocimiento. Perfecto, Erika, si me ayudas, por favor, con las próximas láminas. Claro. Pues bueno, quiero agradecer a todos por su tiempo y les estamos compartiendo la que sigue, Erika, de favor. Les estamos compartiendo los datos de contacto de la licenciada en psicología, Erika de Urquijo, por si gustan agendar una cita. Si quieres, nos regresamos una, exactamente. Sí, también tengo una cuenta en Instagram para quien le pueda ser interesante, que tiene que ver con el tema de la crianza y es dirigida, bueno, a papás o abuelos o quien quiera que se encuentre en etapa de crianza con sus pequeños. Perfecto. Y si ahora sí ya me ayudas con la última lámina, Kika. Bueno, la parte más importante para Cisnova es que esperamos que se hayan llevado muchos aprendizajes. Les recuerdo que si se perdieron alguno de nuestros webinars, pueden seguirnos en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de prevención y salud, Cisnova. Por ahí alguien nos hizo una pregunta que si grabamos estos webinars, en efecto sí quedan grabados para que posteriormente los puedan escuchar con calma. Y los invitamos a seguir al pendiente de su correo electrónico, ya que a través de esta vía estaremos comunicando las fechas y el horario de nuestros próximos webinars. Y el webinar del mes de septiembre estaremos hablando de un tema muy importante que es cáncer gástrico y de cáncer de colon. Y ojalá puedan estar al pendiente para que se puedan registrar. Nos dará mucho gusto que poderles compartir toda esta información y sobre todo que pueda ser de ayuda para ustedes y para sus familiares y amigos. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Erika, muchísimas gracias, de verdad, un excelente webinar. Hay muchas preguntas y toda la tarea que encargaste ahí ya no las respondieron. En breve te compartimos toda esta información y gracias a todos. Fantástico. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya sido de beneficio. Buenas noches para todos. Gracias.